para saber, Padre, que es su Dios y el mío, el que va delante de usted peleando la batalla. Amén. El que en esta semana, en el nombre de Jesús, le dará la victoria. Aleluya. Venga, denle un grito de júbilo al Señor. Alégrese que está en la presencia de Dios. Venga aquí con sus palmas. Esto es una declaración de guerra esta mañana. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, No no nos nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Dígale, viviré. No moriré por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Amén. Aleluya, así es, Señor. En ti somos más que vencedores, Padre. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Así es, Señor, y viviré. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Amén. Venga aquí. Sí. Y créalo con fe que lo que va a cantar, si es un canto de guerra, amén. Háblele a su problema. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, Cae el enemigo, enemigo, Y yo lo gritaré, gritaré. Dígalo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, Dígale, viviré. viviré, No moriré, no moriré por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Dígale, yo lo Y gritaré. yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo.
cae el enemigo. Yo lo y gritaré, yo lo Señor. gritaré, Cántalo una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, Así es, Señor. gritaré. Tú vas delante de Dios es por nosotros, Padre, nosotros, anunciando que en vence tu nombre, las Señor, tinieblas, tenemos su la reino victoria. establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Levanten un fuerte aplauso. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. De lunes a viernes, una vida con propósito. En vivo por nuestro canal de YouTube a las 7 de la mañana. Dirigido por el pastor Simón Bermúdez. En marzo, los miércoles son de estudio bíblico presencial. Te esperamos a las 6:30 de la noche. Adoremos juntos al Señor todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana. Seminario Bíblico del Caribe inicia su clase de profetas mayores el próximo 31 de marzo a las 6:30 de la tarde. Inscripciones en la recepción de nuestra iglesia. Bienvenidos. Mes de marzo, mes de misiones. Año 2022, año de ánimo y conquista. Y este tiempo es un tiempo especial porque es el tiempo para los diezmos y para las ofrendas. Hay una canción que me gusta mucho y que me hacía reflexionar esta semana, que en el tiempo de las ofrendas se canta. Yo no soy cantante, hago esa observación. Dice más o menos: te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor mientras viva. Y eso me hacía recordar un pasaje en 2 de Samuel. Solamente voy a leer un versículo, verso 24, capítulo 24, verso 24. Dice: pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. El rey David deseaba comprar un terreno para presentar una ofrenda al Señor. Cuando va y visita al dueño del terreno, al ver que era el rey David, le dice: no, rey, el terreno escógelo, yo te lo regalo. Aún más, te regalo para hacer el holocausto todo lo necesario, los bueyes, la madera para hacer el fuego. Pero el rey David dijo: no, Señor, no voy a dar a Dios lo que no me cueste. Él estaba diciendo: Señor, tú has hecho tanto por mí, tú me has bendecido tanto, tú me has perdonado, tú has bendecido mi familia, mi salud, mis hijos, el empleo, la salud que tú me has dado. Y le decía: Señor, todo lo que tengo es gracias a ti. No es posible que yo te dé algo que me haya regalado otra persona. No es posible que yo te dé algo que a mí no me cueste. ¿Sabe, mi hermano? El dar, el ofrendar y el diezmar seguramente nos cuesta. Y para muchos es un paso de fe, porque muchos piensan: si doy, no me va a alcanzar. Pero al pensar todo su gran amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros,
no nos queda sino que en nuestro corazón haya gratitud para darle a Dios todo lo que Él se merece, para honrarlo y para darle lo mejor de nuestra vida. Por eso yo quiero invitarle a que usted en esta mañana dé lo mejor que usted tiene para el Señor. Servidores pueden recoger diezmos y ofrendas. Mejor es un día La casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Al libro de Juan, capítulo 6. Ahí en el libro de Juan, apóstol Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 6, en el versículo 25. Ahí en el versículo, nos situamos en el versículo 25. Y dice así las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lo encontraron, al otro lado le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios su sello de aprobación. Hasta ahí la poderosa palabra de Dios. ¿Sabes? Después que Jesús realizó ese milagro portentoso, escrito también ahí en el capítulo 6 del libro en el Evangelio de Juan, de los panes y los peces, en el cual alimentó a más de 5,000 personas, él se fue con sus discípulos para Capernaum, ¿verdad? Y esta multitud que lo seguía no lo encontró. Lo fueron a buscar y no lo encontraron. De tal forma que toda esta gente también cogió las barcas y fue al otro lado hacia esa población llamada Capernaum, y allí lo encontraron. Y entonces le hicieron esa pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y no solamente de manera sorprendida le hicieron la pregunta, porque Jesús había estado el día anterior haciendo ese milagro, ¿verdad? Y ya estaba en Capernaum. Y le hicieron esa pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y no solamente la pregunta, sino que le mostraron un respeto especial al llamarlo rabí. Es decir, lo consideraban como su maestro, porque en arameo, rabí significa maestro. Pero a pesar de eso, Cristo Jesús conocía sus motivaciones y sus intenciones. Porque Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, conoce nuestras motivaciones y conoce nuestras intenciones. Porque Él es el único que conoce el corazón. Cristo tenía muy claro que esta multitud, aquellas personas que lo buscaban, no se interesaban por las cosas del reino de Dios, sino que veían en Jesús la posibilidad tal vez de que le resolviera sus necesidades. Jesús lo tenía muy claro. Y esto nos da para reflexionar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es nuestra motivación para buscar a Jesucristo? Recuerden que nuestro corazón es engañoso.
¿quién lo conociera?, dice las Escrituras. ¿Cuál es mi motivación para buscar a Jesús? ¿Será que mi motivación es para que resuelva mis problemas? Tal vez familiares, tal vez personales. ¿Será que mi motivación y mi intención es que me resuelva mis problemas económicos y mis circunstancias materiales? ¿Será y cuál será mi motivación para hoy estar sentado aquí en la iglesia? ¿Te has preguntado cuál es tu motivación? ¿Será que vengo a la iglesia para buscar un sermón que momentáneamente traiga paz a mis circunstancias? ¿O vengo a la iglesia? Mi motivación tal vez es sentarme en una silla y decir, hoy domingo cumplí con venir a la iglesia y buscar a Dios. ¿O será que nuestra motivación es venir a buscar a Cristo para adorarle, pero adorarle en espíritu y en verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios, nosotros vengamos con un corazón dispuesto para que lo transforme, lo cambie y realmente mi motivación esté centrada en Cristo Jesús. Son preguntas, porque nuestras motivaciones a veces ni nosotros mismos las determinamos. Y por eso es importante la presencia de Dios. Pero saben, las Escrituras dicen que de Dios nadie se burla. Ni tú ni yo podemos engañarlo. Nosotros no lo podemos hacer. Y esta palabra, aquí en Juan capítulo 6, en estos versículos, Jesús, conociendo esas motivaciones y esas intenciones, da unas instrucciones precisas, bien puntuales, para que nosotros reflexionemos y entendamos en qué tipo de comida estamos. Y es muy puntual para qué y para quién estamos trabajando. Y la primera instrucción en este mensaje que he titulado, trabajar para la comida que da vida eterna. ¿Cuántos reciben ese? Trabajar para la comida que da vida eterna. Pero el primero da una instrucción que yo la veo como una advertencia, pero que se constituye también en un mandato. Y la primera que dice es, trabajen, no para la comida que es perecedera. Es la primera, ¿verdad? Y estas palabras de Jesús, quizás tal vez pueden ser mal interpretadas. Sencillamente porque dicen, trabajen, pero no para la comida que es perecedera. Yo quiero decirte que en las Escrituras tenemos un Dios coherente. En Él no hay contradicciones. Dios siempre es coherente. Porque ¿quién es el que abre las puertas para el trabajo? ¿Quién es el dador del trabajo? Dios. Él, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, no está en la Biblia, le va a decir, deja de trabajar para servirme. Si precisamente su llamado es buscar personas ocupadas. Su llamado consiste en eso. Él no va a hacer eso. Y en la Biblia encontramos que Dios es el dador del trabajo. Y el trabajo es una bendición. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Una palabra poderosa que dice, recuerda al Señor tu Dios, que es quien te da el poder para producir esa riqueza. El trabajo produce riqueza. De Deuteronomio capítulo 8, versículo 28, capítulo 8.
Mire lo que dice, usted la conoce. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Dios quiere que trabajemos para devengar un salario, sí. Y si eres una persona independiente, para que generes ingreso. ¿Con qué fin? Con el fin de sostener a tu familia. Con el fin de superarte en la vida. Porque eso hace parte de su plan de bienestar. Eso hace parte, es tanto en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, hay una palabra que todo el mundo la ve fuerte. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, el que no quiera trabajar, que no coma. Así de frente se los dice. Pero resulta que el trabajo es importante. Pero Jesús espiritualmente no se está refiriendo al tipo de trabajo como tal, sino al corazón. ¿Verdad? Él está diciendo, miren, ¿dónde tienes tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Está en la prioridad, en la parte principal de tu vida para trabajar por la comida que es perecedera, la cual estás buscando prioritariamente las riquezas y las cosas materiales. Tu corazón está ahí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta multitud, pero también hoy a nosotros. Mire, el corazón nuestro siempre tiende a darle prioridad a alcanzar las cosas materiales. Siempre está buscando eso. Pero el problema que tenemos que mirar es cómo esa prioridad deja de relegado o en un segundo plano el aspecto espiritual o las cosas de Dios. Y yo quiero decirte, y por esto este mensaje, que eso no le está sucediendo solo a los impíos. Está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Está sucediendo a los que profesan ser cristianos. A mí me ha pasado en momentos determinados. Y por eso vengo con el criterio de convencimiento para poder predicar. Personas que están trabajando día tras día sin descanso. Buscando. Y ya dijimos que eso no es malo. Porque el problema es el corazón, que es lo que quiere decir Jesús. Buscando, como dice el rey Salomón, corriendo tras el viento. Y precisamente el rey Salomón, un hombre de Dios, un hombre de la iglesia de Jesucristo, un hombre que en un momento determinado le pidió a Dios sabiduría. Y las escrituras dicen que Dios se la dio porque no le pidió cosas materiales. Así dicen las escrituras. Pero sabes, en el proceso de su vida se desequilibró. Y comenzó a trabajar. Dejó las cosas más importantes y comenzó a trabajar para la comida que es perecedera. Pero este hombre nos deja una reflexión bíblica para que la tengamos en cuenta. Para que tú y yo la tengamos en cuenta. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, él dice, hace una reflexión y dice, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas.
Y vi que todo era, ¿qué? Absurdo. Un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Temas para reflexionar. Sabes, en mi vida particular, personal, he aprendido por medio de la palabra de Dios a tener como unas alertas o unos indicadores, le llamo yo, como economista que trabajo con bastantes indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son unos parámetros que me dicen si estoy fuera de ellos o dentro de ellos. Ese es un indicador y que te da una línea de base para saber cómo estás, por dónde vas. Entonces, yo tengo como unas alertas para saber si estoy trabajando prioritariamente para la comida que es perecedera. Sí, porque Dios me llamó y te llamó para trabajar por la comida que es eterna. Entonces tengo esas alertas. ¿Y eso qué significa? Miren, Dios entronizó o institucionalizó, como quieras llamarlo, sus propósitos en tu vida y en tu corazón. Eso es una institución de Dios. ¿Qué traduce esto? Y que lo he aprendido. El tiempo de oración de mi vida le pertenece a Dios. Es una institución de Dios. El tiempo de la palabra es una institución de Dios entronizada para sus propósitos. El devocional de mi hogar, mi esposa y mis hijos lo saben, que es diario. Llevamos 15 años en esa institución, 16, 17, no me acuerdo. Es una institución de Dios. Servirle al Señor es una institución de los propósitos de Dios. Congregarse tiene ese mismo sentido. Entonces, cuando mi trabajo y mis negocios comienzan a influenciar esos tiempos que son institución de Dios, entonces hay algo que se está desequilibrando en mi vida. Hay algo. Si me levanto a las 4 de la mañana a orar y comienza sutilmente a que estoy haciendo cosas de mi trabajo o cosas de negocio en esa institución de Dios, hay algo que se va desequilibrando. Y eso es muy sutil. Eso a veces tú y yo no nos damos cuenta. Mire, y cuando nos va bien en los negocios, en el trabajo, que eso nos atrae, también se convierte en algo sutil. Por eso Dios dejó en Deuteronomio, antes de que entraran a la tierra prometida, y cuando te dé casas, y cuando te dé comida, y cuando te vaya bien en tu empresa, y cuando en tu trabajo seas el líder, y cuando tengas casa, haz una advertencia. Ten cuidado y no te olvides del Señor tu Dios. ¿Y saben por qué? Porque nos desequilibramos para ese lado. Ese es el cuidado. Es un desequilibrio total para ese lado, que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos llama la atención. Entonces, es necesario que tengamos esas alertas en tu vida personal y en tu vida espiritual. Y eso te lo da la comunión con Dios. Esta primera es una instrucción de advertencia. Pero la segunda es también una instrucción, pero es a lo que Dios nos llamó. Trabajar para la comida que da vida eterna. Ese es el llamado de Dios. Y por eso estamos aquí. Mire, hay gente que viene a la iglesia solo para buscar la bendición material. Dios conoce eso. Y a todos en un momento determinado creo que nos ha pasado. Pero Dios quiere revolucionar y cambiar eso. ¿Saben? Cuando Jesús expresa estas palabras, la multitud reacciona.
Hay una reacción de la multitud. Y el versículo 28 de ese mismo capítulo dice la multitud: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Sabe? Uno encuentra en la Biblia cosas que tiene que desechar, por ejemplo, las intenciones, la motivación de esta multitud, pero cosas que tiene que tomar. Esta reacción es interesante, es bien interesante, porque le están diciendo: Jesús, ¿qué tengo que hacer para trabajar para la comida que da vida eterna? ¿Sabe? Hay gente que uno le hace seguimiento como coberturas en sus momentos determinados y se da cuenta que están metidos muy en el trabajo y los llama. Y dice: ven acá, Pedrito, Juan, no te veo en la iglesia, estás en esto. Y saben que reaccionan. Y te dicen: no te metas en mi rancho. Sí. ¿Quiere darle un consejo de bendición? No. ¿Y cómo hago para comer? Tú que me vas a dar la plata para que yo me alimente. Respuestas de ese tipo. Pero esta gente reaccionó bien. ¿Qué tenemos que hacer? Le has preguntado a Dios: ¿qué tengo que hacer para trabajar para la comida que solo da el Hijo de Dios, la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabe? Jesús le dio la respuesta. Se la dio así, puntual. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Esa fue la respuesta. Esa es la respuesta. Miren, ¿y por qué es la respuesta? Porque todo el trabajo para el reino de Dios se centra en la fe en Cristo Jesús. Todo el trabajo está ahí. Se centra ahí. Y esa fue su respuesta. No dio otra respuesta. Porque ahí se centra. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos están metidos en la fe. Para trabajar para la comida que da vida eterna. Y precisamente por esa respuesta de Jesús, que es muy clara, es muy concreta, no le dio como muchas vueltas al asunto de tanta explicación, sino que le dijo: ¿y sabes qué? ¿Tú quieres trabajar para mí? Solo cree, porque para el que cree, todo es posible. Ahora bien, pero creer para trabajar por la comida que da vida eterna tiene un proceso. Porque hay personas que dicen: yo creo, pero no hacen el proceso, que está guardado en la intimidad con Dios. Ahí está centrado también. Y te voy a decir 5 aspectos básicos, plenamente, que tú conoces, pero te los voy a recordar. ¿En qué tenemos que estar trabajando constantemente para la comida que da vida eterna? Uno, primero, trabajar para buscar un mayor conocimiento de Dios a través de la lectura y la práctica de la palabra. Tenemos que esforzarnos. El trabajo implica esfuerzo, implica recursos. Tenemos que esforzarnos para realmente tener ese mayor conocimiento de Dios. Cuando hablo de mayor conocimiento de Dios, estoy hablando de tener una relación con su palabra, de tener una intimidad con lo que Dios dice. En estos tiempos que estamos trabajando en la célula, hay algo que nosotros estamos haciendo y me gusta, que se llama tiempo a solas con Dios. Es bueno, porque vamos aprendiendo ¿qué? A escuchar la voz de Dios de una manera personal y no generalizada, sino personal.
a las situaciones y a las circunstancias. El rey David, con todos sus defectos y virtudes, en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 14, le da una importancia profunda a la palabra. Todo ese capítulo trata sobre la palabra, pero aquí él la pone por encima de trabajar para la comida que es perecedera y la toma, así yo lo miro, para la comida que es vida eterna. Y dice, le dice a Dios, me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Entendió que la palabra de Dios son unos tesoros más ricos que el carro, que el apartamento lujoso que podamos tener, que los logros que podamos tener. Son más ricas realmente, porque traen sabiduría, nos llenan de amor y nos dan una relación con Dios. El segundo aspecto que quiero manifestarte es que trabajemos para un mayor tiempo de intimidad con Dios a través de la oración. ¿Sabe? Todos estos días, por la gloria de Dios sobre Javier Bustillo, desde ese mismo día comenzamos a orar un grupo de personas 3 veces al día. Por lo menos en mí se rompieron paradigmas. Yo antes oraba 3 veces al día y lo dejé un poquito. Oro una a veces. Y comenzamos a orar 3 veces al día. Usted sabe que hizo esa oración con todos los que estamos en eso. Nos ha dado seguridad y paz de que Dios es poderoso, de que Dios es bueno. ¿Y qué hay que trabajar? Entender que la oración fortalece nuestro espíritu. No hay otra cosa que lo fortalezca tanto como la oración. Que la oración es fuente de poder. Que la oración, yo le he aprendido a Néstor Blanco algunas cosas importantes. Que la oración no es simplemente hablar con Dios, sino un encuentro con Dios. Sí, esa es la oración. Donde nosotros hablamos y Él responde. Mire, la oración, además de esa intimidad con Dios, es esa fuente de poder que trae grandes revelaciones de Dios para nuestra vida. Y hay una frase en un sermón que le escuché a Néstor, al pastor Néstor Blanco. Una frase que voy a leer textualmente y me quedó ahí como, con respecto a la oración, me quedó ahí como una reflexión. Estas son palabras de él. Hay gente que te edifica. Hay gente de la iglesia de Dios que a través de la sabiduría que Dios le da, te trae cosas maravillosas para tu vida. Y esto me quedó guardado cuando en ese sermón lo escuché y dijo, el éxito, escucha bien, o el fracaso en la vida del liderazgo cristiano, está hablando de gente de peso, de hoy, tiene que ver con el abandono de la vida de oración. De la vida de oración. Si no tenemos vida de oración, podemos caer fácilmente atraídos por la comida que es perecedera. Hay que buscar vida de oración. Muchos oran, pero no tienen vida de oración. Y nosotros estamos llamados a tener vida de oración. Vida es permanente. Como dice el apóstol Pablo, sin cesar, con problemas o sin problemas. El que ora solamente lo hace cuando tiene problemas. Ese es como el indicador del que solo ora. No. La oración es un estilo de vida para nuestras vidas. Tercer aspecto, trabajar para congregarnos fielmente. Hay una clave en la palabra, no para congregarnos, sino para congregarnos fielmente y hacer esfuerzo, porque hay que esforzarse, para estar en las convocatorias que realice la iglesia. Y esto lo digo por mí. Yo pongo estas cosas porque hay cosas mías, ¿verdad? Hay convocatorias, y esto me ha hecho revisar, que yo he podido venir a la iglesia
Y estoy hablando de los ayunos, en el caso mío particular. Pero yo sé que es en tu caso también. Hay convocatorias que uno puede venir, pero sabe, prefiere dedicarse el tiempo a la comida que es perecedera. Tenemos que reflexionar porque sí podemos. Yo he aprendido que el problema no está en si una persona va o no a las cosas de Dios. Yo creo que no es ahí, porque siempre vamos a tener ocupaciones. Yo creo que es la capacidad de decisión de decir, sí voy para que Dios abra la puerta. Yo creo que es el punto clave es ese, porque siempre vamos a estar ocupados. Porque una persona que le diga a Dios, Dios, cuando me desocupe te sirvo, jamás le va a servir a Dios. No va a poder servirle al Señor, porque nunca se va a desocupar. Entonces, dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos los unos a los otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y esto también lo tuve en cuenta por el día miércoles. Oiga, qué bendición. Qué bendición cuando nosotros abrimos el día miércoles. Eso es un portento y un milagro de Dios, pero que de pronto no lo vemos de esa manera. Abrir un miércoles. Creo que es la iglesia que Dios le ha mostrado ese portento y ese milagro. Abrir un miércoles. Pero ¿qué me llama la atención del miércoles? El cambio, la estrategia de Dios. ¿Cómo es posible que el liderazgo, en donde hay una palabra que edifica de manera poderosa, no se congregue un día como ese? Cuando la Biblia a mí, y se lo transmito a ustedes, me dice, como acostumbran a hacer algunos, es porque están ocupados. Es porque no le dan prioridad a la comida que da vida eterna. No le dan esa prioridad, porque sí pueden venir. Sí se hace el esfuerzo para venir. Porque para trabajar por la comida que da vida eterna, Luz Marina, tienes que dar una milla más. Si te quedas en el confort, vivirás trabajando para la comida que es perecedera y vendrás a la iglesia con un conformismo tremendo. Nada más, listo, estoy. Y Satanás hace creer que estás dando comida para vida eterna. No, no es así. Cuarto aspecto, trabajar para servirle al Señor. Puse una notica, aún estando ocupado. Porque todo el mundo dice, sí, le voy a servir al Señor. Y esto también lo tuve en cuenta porque en el último café que hicimos, he traído algunas cosas muy prácticas. Y en muchos encuentros que hicimos, y en muchos llamados que se hacen. Las personas que estaban dirigiendo ese café, ese último, en unas reuniones dijeron algo que me sorprendió, que me llamó la atención. Y dijeron, voy a poner una relación de llamadas. Hicimos X llamadas, incluyendo al liderazgo. Pero el 70% dijo, no puedo. Tal vez una vez, no podemos, sí, está bien. 2 veces, también. Dale 3 veces. Échale 4. Pero todo el tiempo decir no puedo. Y nos costó buscar los siervos. Costó buscar los siervos para un evento tan maravilloso de transformar vidas para Jesucristo. Un evento tan especial, instituido en Centro Bíblico Internacional. Tu iglesia, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha hecho un llamado para servirle. Mucha gente aquí en esta iglesia viene, pero no le sirve al Señor. Muchísima. Yo le pongo una relación
de 30 a 70. Vienen 100 y le sirven 30. Los obreros son pocos, pero cuando tienes un llamado, tú haces parte de ser ese obrero de Jesucristo. Tú no quedas dentro de los pocos. No puedes quedar dentro de los pocos. Porque tienes el llamado para quedar dentro de los obreros de Jesucristo. No te dejes arrastrar por tus negocios. Yo tengo negocios. ¿Sabes? Yo predico todos los lunes, miércoles y viernes en el Daddy's. ¿Y sabes qué me estaba pasando por los negocios? Llegaba tarde a predicar. Y la gente estaba viendo un mal testimonio de un hombre que está sembrando la palabra en ese lugar. Y dije, los lunes, miércoles y viernes, pescadería, te quedas quieta. No vas. Y le estoy hablando serio. Y mi esposa es testigo y la gente que le estoy predicando. No más. Tú no me vas a traer de que yo me centre en la comida que es perecedera para dejar lo más importante, la salvación de la gente. Y tomamos esa decisión porque la vida en Cristo es de decisiones. No necesitas orar tanto cuando ya tienes las cosas instituidas en la palabra de Dios. Solo es tomar la decisión. Y punto. Y por último, trabajar para extender el reino de Dios, aunque estés ocupado, aunque estés ocupada. Todo ese conglomerado nos lleva a trabajar para la comida que da vida eterna, que solo da el Hijo de Dios. ¿Sabe? Dios nos facilitó la vida. La gracia de Jesús nos facilitó la vida para extender el reino. No la facilitó. En tu trabajo, en tus vecinos, aquí lo hemos dicho 50,000 veces. Dios nos facilitó para que la gente le conozca. Dios facilitó el trabajo para llevar la salvación, para llevarle no solamente las buenas nuevas a la gente, sino que este mundo que está arrastrando a unas cosas que perversas, yo no sé si te has dado cuenta que solo tú y yo como iglesia somos la respuesta. Sí, esta gente en mi trabajo, mis vecinos, no van a encontrar respuestas en otro lado, como dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien en tu trabajo? No tenemos excusa. Sencillamente no tenemos excusa. Si eres un empresario, ahí en tu empresa. Si trabajas como dependiente, ahí. Y si no trabajas, porque vives de la renta, con tus vecinos. Pero no podemos, de verdad, perder tanto tiempo porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Colócate sobre tus pies. Te pido el favor. Bendito Dios poderoso, grande y misericordioso es tu nombre. Gracias, Señor, porque nos quedamos con la instrucción de trabajar para la comida que da vida eterna, Señor. Y hoy desechamos, Señor, todo aquello que nos está arrastrando para la comida que es perecedera, Señor. El trabajo es una bendición que viene de parte tuya, Señor. Tú eres quien da la provisión a través de nuestro trabajo, Señor. Pero tu palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Hoy, si nuestro tesoro es el trabajo que lleva a la obtención como algo exclusivo para las cosas pasajeras,
Hoy lo revisamos, Señor. Hoy reflexionamos. Hoy paramos, Señor. Lo vamos a continuar haciendo, Señor. Pero vamos a darte prioridad a ti. Bendito Rey de Gloria. Tú nos has hecho un llamado especial, Dios. Y no es cualquier llamado, Dios. Un llamado de privilegio, Señor. Un llamado, Señor, a los hijos tuyos. Para glorificar tu nombre, pero también para nutrirnos de ti, Señor. Derrama tu bendición sobre esta iglesia, Dios. Derrama tu bendición sobre el empresario, sobre el que trabaja, en cualquiera de los tipos de trabajo. Pero derrama tu bendición para que tú seas nuestra prioridad, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.